Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo Fósiles y más. Bueno, hace tiempo que no publicaba vídeos. La verdad es que he estado unos días de baja por el maldito COVID. He estado 10 días prácticamente, de los cuales más de la mitad he estado en cama. Y bueno, por suerte pues ya ha desaparecido el virus y volvemos a funcionar con normalidad. Durante estos días he estado viendo muchas redes sociales, que evidentemente para distraerme un poco, y he visto que había varios temas un poco candentes o que se hablaba mucho de ellos y demás. Y bueno, como voy por esos impulsos de ver por dónde los aficionados tienen dudas, hablan, preguntan y demás, entonces yo pues me voy preparando vídeos y estas cosas. Bien, pues el vídeo de hoy tratará sobre las diferencias entre la paleontología, la arqueología, lo que es la prehistoria, la historia, bueno, conceptos básicos que a veces la gente lo tiene un poco confundidos. A todos los que nos gusta la paleo siempre nos han traído piezas arqueológicas. No, como tú eres arqueólogo, no soy arqueólogo, me gusta la paleontología. No, tal, pues te he traído un fósil. No, esto no es un fósil, es un trozo de vasija que te has encontrado y es arqueología. ¿Te gustan las piedras? No, me gustan los fósiles. Y a otro le gustan los restos arqueológicos. Y a otro le gustan las antigüedades. Bueno, pues un poco diferenciar todos estos aspectos que a veces la gente le confunde bueno, normalmente nos tratan de arqueólogos a todos, cuando la verdad que solo somos arqueólogos frente a la ley. Después somos paleontólogos, o nos gusta la paleontología, nos gusta la arqueología, nos gusta la historia, nos gustan muchas cosas, pero todas en su ubicación. Bien, pues habrá dos partes el vídeo. Una de ellas será hablar sobre estos conceptos, paleontología, arqueología y demás. Y la segunda parte, pues hablaremos un poco de cómo están las leyes hoy en día, actualmente, y las conclusiones que yo saco referente a qué se debería de modificar, qué se debería de pedir de modificar, según también escritos y argumentos que dan paleontólogos, gente de universidades y demás que yo he ido recopilando. Yo voy a ser un poco el portavoz de todo lo que hay en este momento y lo que realmente querríamos los aficionados, creo yo, que cambiara en estas leyes del patrimonio histórico en España. Muy bien, pues nada, espero que os guste y, como siempre, me alegro de estar aquí otra vez de nuevo. Bien, vamos a empezar con la terminología. Como hemos dicho en la introducción, la primera parte del vídeo, vamos a hablar primero de terminología, la paleontología, por ejemplo, que es la ciencia que estudia los fósiles, y los fósiles son restos o rastros de animales o plantas que vivieron hace millones de años. Bueno, pues desde que se formó la Tierra hace 4.600 millones de años hasta hace 10.000 años, todo lo comprendido en ese periodo de tiempo, se considera un fósil, ya sea el rastro o el resto. Mayor o menor fosilización, mayor o menor conservación, lo que sea. Pues aquí vemos un poco, bueno, he puesto a nivel antigüedad, por las bacterias, las primeras plantas, los trilobites, los dinosaurios, los mamuts, bueno, un poco hasta 10.000 años atrás se consideran fósiles. La arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia los cambios de las sociedades desde las primeras agrupaciones humanas a través de restos materiales. Aquí ya son restos materiales. Como podéis ver, desde la edad de piedra, hace unos 4 millones de años, paleolítico, mesolítico, neolítico, hasta la edad de los metales y demás. Todo, todos esos objetos o rastros también, como pinturas y demás, son restos materiales que lo ha hecho alguien, ¿de acuerdo? Alguien ha hecho todas estas herramientas y las vamos encontrado, se encuentran y forma parte de la arqueología. La paleontología y la arqueología juntas en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la paleontología y la arqueología hay un tiempo, unos años, unos millones de años en el tiempo que conviven. Como veis, podemos encontrar fósiles del Pleistoceno, del Cuaternario, bueno, que son fósiles, porque son restos o rastros de animales, plantas,
y también podemos encontrar restos materiales pues, de otras épocas referentes a pues, arqueológicas, como el Paleolítico. ¿De acuerdo? Entonces podemos encontrar en el mismo periodo de tiempo restos o rastros fosilizados o restos materiales arqueológicos. ¿De acuerdo? Ahora veremos un ejemplo de lo que os quiero contar en esta diapositiva. Bueno, pues os voy a enseñar una pieza que podía entrar dentro de ese marco de periodo de tiempo que estamos hablando, que podemos encontrar restos paleontológicos y arqueológicos. Os lo enseño, ya lo enseñé alguna vez. Es un cacho de hueso de mamut, el cual pues pertenece al Pleistoceno holandés. Bien, pues en ese enclave podemos decir que es un resto paleontológico, pero como veis aquí, veis esto que más brilla aquí, tiene como un desgaste que, como veis, se adapta perfectamente a la mano, y podría ser que este hueso se hubiera usado como arma, pues el hombre de Neandertal o el que habitara en esa época y usara este hueso como arma. Claro, podríamos decir, bueno, es una arma, podría ser usada por un habitante de esa época, podría ser un resto arqueológico. Bueno, según las definiciones, como no es una cosa hecha por el hombre, pues no debería de ser tratada como arqueología, sino solo como paleontología, ya que es un resto de un mamut de la época del Pleistoceno. Bueno, es un ejemplo de cosas que pueden o convivir, que han convivido entre restos arqueológicos y restos paleontológicos. Simplemente era para que lo vierais. Pasamos ya a la prehistoria. La prehistoria comprende el periodo de tiempo desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios de la escritura. Bueno, esto es un apunte a grosso modo de lo que quiere decir prehistoria. También hablamos de animales prehistóricos. Bueno, pues es un término ahí que se coloca en varias facetas del origen de los animales y demás, pero bueno, la prehistoria en sí, desde el origen del hombre hasta los primeros testimonios de la escritura. Sería ese periodo concreto. El resto de la historia, pues a partir de la escritura, desde la edad antigua hasta la contemporánea y los tiempos modernos y demás. Edad media, edad moderna, todo lo que veis un poco aquí, que no vamos a entrar en detalles ni mucho menos, porque esto es otro tema. Bien, pues resumiendo todos estos conceptos muy básicos, pues aquí tenemos los fósiles, ¿eh? Restos arqueológicos, ya veis que hay vasijas, hay utensilios, todo hecho por el hombre, y después tenemos también las antigüedades, como otro tipo de restos, que son a partir de 50 años ya se considera hoy en día, creo, antigüedad, cosas que puedes encontrar, pues utensilios también, aperos de hace muchos cientos de años, que se utilizaban herramientas, pues bueno, todo ese paquete de cosas y de utensilios y tal, que forman parte de antigüedades. Que son los he preparado en tres bloques principales para que veáis un poco la diferencia. Bien, y también voy a comentar una cosa bastante curiosa, que son los fósiles en enclaves arqueológicos, volviendo a lo de antes. Bien, os voy a explicar un par de apuntes que son curiosos y que a mí me han pasado o los he visto. Aquí a la izquierda tenemos radiolas de equinodermos. Creo que la mayoría conocemos lo que son las radiolas, las púas de los erizos de mar, púas de equinodermos fosilizadas, que en algunos museos arqueológicos se encuentran estas púas de mar, estas púas de erizos de mar se encuentran como objetos que utilizaban los habitantes de esos poblados neolíticos o, bueno, de varias épocas. ¿Por qué pasa esto? Bien, pues son asentamientos en lugares donde había yacimientos fósiles, con lo cual aquella gente no sabía muy bien qué era todo esto, no sabían seguramente que eran púas de erizos de mar y los utilizaban como moneda, como alguna, como muchos a veces fósiles se han encontrado como joyas, para hacer collares, para hacerse cositas. Pues utilizaban
Encontraban fósiles, no sabían bien qué eran y los utilizaban como material suyo. Bueno, pues es una relación entre fósiles, piezas paleontológicas y en lugares arqueológicos que es muy singular y que se suele dar en varios sitios. A la derecha podéis ver el convento de Santa Catalina de Badalla, que es un convento que yo visité hace muchos años, y cuando fuimos a visitar el convento arqueológico, bueno, era una ruina bastante antigua, y cuando nos metimos dentro vimos que estaba todo decorado con micrasters, con erizos de mar. Las paredes, el suelo, por la forma que tienen de estrellita, bueno, pues se ve que les gustaba y después cuando salimos del convento vimos que todo alrededor pues era un yacimiento donde salían equinodermos y demás. Bueno, pues esta gente usó los equinodermos fósiles para decorar este edificio antiguo y también se juntan un poco el tema paleontológico con el arqueológico. Son dos curiosidades que podemos encontrar fusionadas entre las dos ciencias, ¿de acuerdo? Y como último, también dar un apunte a la arqueología industrial, que es una rama muy reciente que estudia maquinaria utilizada en el proceso industrial durante y tras la revolución industrial. Pues hay una rama ahí que salió hace pocos años y estudia todo lo que es, pues bueno, esas maquinarias antiguas, esos folletos incluso de máquinas que empezaban con la revolución industrial, máquinas grandes, máquinas ya que funcionaban con electricidad, con vapor, todo ese enjambre de herramientas, de maquinarias y temas de fabricación y demás, pues hay un apartado que es la arqueología industrial, que también hay gente que lo llega a estudiar y que, bueno, pues que tiene su miga también. Bueno, aquí dejamos un poco la terminología, hemos visto paleontología, arqueología, prehistoria, historia, arqueología industrial, un poco lo que es cada cosa. Y bueno, ahora vamos a ver la segunda parte del vídeo, que nos metemos ya un poco en el tema de la ley del patrimonio. Bueno, para este formato me voy a poner aquí en pequeñito para ir leyendo un poco lo que tengo preparado, porque, bueno, la memoria no da para leerlo todo de memoria, así que vamos a ir por partes. Bien, el patrimonio paleontológico. A escala nacional, los fósiles están regulados por la Ley 16.1985 del Patrimonio Histórico Español, la LPH esta famosa, y por la Ley 33/2015 que actualiza la Ley del 2007 del Patrimonio Natural de la Biodiversidad. Esta ley, en conjunto, prohíbe coger fósiles. ¿Vamos? Eso es así. Vamos a dejar esa... Todos sabemos que la ley española, tanto la general como la de autonómicas, prohíbe coger fósiles. En general. Vamos a desgranar un poco todo esto. El problema de la ley es que no se contempla la diferencia entre paleontología, el estudio de los fósiles de organismos que han habitado la Tierra, y la arqueología, el estudio de las civilizaciones humanas antiguas, como hemos hablado antes. No la diferencia. La diferencia entre bien paleontológico y bien arqueológico, entre esqueleto de dinosaurio y punta de flecha romana, no ha sido bien definida por el legislador, o por ende tampoco su regulación jurídica ni protección. Esto es una explicación de una fuente de la jefatura del Seprona de la Guardia Civil, en una incautación arqueológica que se hicieron unas preguntas. O sea, ellos mismos ya nos dicen que no contempla diferencia entre una cosa y la otra y que, bueno, pues el legislador no supo diferenciar una cosa de la otra y, claro, está todo metido en el mismo paquete, que es uno de los problemas que hay actualmente con la ley del patrimonio paleontológico histórico español. Bien, en caso de poder recoger fósiles. Hay casos que podemos recoger fósiles, pero ¿cuáles son? Lo vamos a explicar. Toda excavación o prospección arqueológica o paleontológica deberá ser expresamente autorizada por la administración competente. Bien, hay una administración que te permite coger fósiles. La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos debidamente inventariados, catalogados y acompañados con una memoria al museo o centro que la administración competente determine en el plazo que se fije. Serán ilícitas
y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente ley las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la utilización correspondiente. Bueno, esto nos dice, esto es un extracto de la ley de patrimonio histórico de Cataluña, ¿eh? Por ejemplo, que la mayoría son parecidas. Pues que no podemos excavar ni prospectar nada si no tenemos una autorización. Bien, aquí te habla la autorización. Vamos más para adelante. Vamos a poner que son excavaciones y prospecciones. Un poco, esto es según la Comunidad de Aragón, vamos a ir poniendo, según comunidades, también lo que escriben. Excavaciones son las remociones de la superficie o en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados. Todo lo que excavemos, pues lo meten en el paquete de restos históricos. Bien. Y después están las prospecciones, que son las exploraciones superficiales o subacuáticas sin remolición del terreno. ¿Qué quiere decir? Sin excavación, sin remover el terreno. Dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos que se refieren al apartado anterior. Lo que nosotros llamamos fósiles de superficie, lo que encuentras por ahí en un camino, pues también, estos serían prospecciones. También se necesitan los mismos permisos para excavaciones y prospecciones. Bien, ahora vamos a hablar del artículo 3.1, que no podrá realizarse ninguna excavación o prospección arqueológica o paleontológica sin haberse obtenido la correspondiente autorización. ¿Podemos coger fósiles con autorización? Sí, pero ¿quién puede acceder a esa autorización? Vamos a ello. Podrán solicitar las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior los departamentos de universidades españolas con competencia en arqueología o paleontología, los museos radicados en territorio español con especialidad de arqueología o paleontología, los institutos de prehistoria, arqueología, paleontología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y demás organismos públicos de investigación, o los particulares con titulación académica superior directamente relacionados con la arqueología o paleontología, que cuenten con el aval de una de las instituciones anteriores enumeradas. O sea que si somos meros aficionados, no tenemos derecho a ninguna autorización para recoger ningún tipo de resto fósil. ¿De acuerdo? Solo tienen autorización estos 4 puntos que acabo de explicar. Bien, por ejemplo, voy a explicar un dato. Aquí en Barcelona está el seminario de Barcelona, que hacían prospecciones, hacían estudios, de hecho tiene una revista, Batallería, que tenía unos estudios espectaculares, tienen un fondo paleontológico brutal y tuvieron que dejar de prospectar y excavar porque no les daban los permisos, porque no entraban dentro a lo mejor de todos estos puntos. Cuando era una institución, pues ya, bueno, de mucha solera en Barcelona y en España, dedicada al estudio de los fósiles. Pues para que veáis un poco lo que va limitando todas estas leyes del patrimonio histórico español. El interés paleontológico vuelve a hacer datos de presencia más para adelante, en el título quinto, y se ocupa de definir al patrimonio arqueológico y señala que, junto a los bienes históricos susceptibles de ser estudiados como metodología arqueológica, forman parte del mismo los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que, por tanto, como pongo aquí, que la ley no estaría amparando todos los bienes de interés paleontológico, sino una parte mínima de estos, que pasaría a integrar parte del patrimonio arqueológico, entendiendo este en el sentido más amplio. Una parte de los restos paleontológicos que estén relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes forman parte de esa ley, pero el resto y los fósiles que no forman parte de elementos geológicos relacionados con la historia del hombre, ¿qué pasa? Por eso siempre decimos que en la ley del patrimonio histórico español hay muchas lagunas y bueno, pues hay sitios donde la paleontología tiene importancia, otros sitios que no y demás. Esto que acabo de explicar ahora lo vais a ver muy fácil. Vamos a coger la frase que subrayé en rojo, los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes. Bien, aquí tenemos una mandíbula de atapuerca
Evidentemente, esto es historia del hombre y sus orígenes y antecedentes. Y luego tenemos aquí una imagen de un sitio que vamos andando y hay 3.000 millones de numulites, pues que no forman parte de la historia del hombre, ni sus orígenes, ni antecedentes del hombre. Simplemente, pues bueno, son fósiles de un animal que están ahí. Bien, pues esta es un poco la diferencia que ellos en ese parágrafo vinculan todos los restos paleontológicos a la arqueología de ese método o de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. La sentencia del Tribunal Constitucional del 17/1991 del 31 de enero, por la que se resolvían los recursos de inconstitucionalidad autonómicos planteados contra la ley del patrimonio histórico español, o sea, hubo unos recursos que atentaban contra esa ley y, bueno, dejó meridianamente claro que, salvando la intervención estatal por la lucha de expoliación y exportación de bienes culturales, que es a lo que se centra la ley del patrimonio histórico español, y la tutela cultural de los bienes adscritos al servicio público estatales o pertenecientes al patrimonio nacional, el sector del patrimonio histórico o cultural era competencia de las comunidades autónomas. Aquí, bueno, pues pasan un poco el tema a cada comunidad autónoma que la gestione como ellos crean conveniente dentro de un marco legal sólido y genérico en toda España. ¿De acuerdo? Aquí hay un paso ya a traspasar un poco todo esto a las comunidades autónomas. En algunas leyes se aprecia, sin embargo, un claro esfuerzo por diferenciar el patrimonio paleontológico. Cuando las comunidades entraron un poco al tema, dijeron, ojo, vamos a ver, nosotros por comunidad podemos separar un poco esto. Y abre la tendencia la ley valenciana, que dejando en el patrimonio arqueológico los elementos geológicos relacionados con el ser humano, diferencia un patrimonio paleontológico constituido solo por bienes muebles y yacimientos que contengan fósiles de interés relevante. Aquí ya hemos separado todos los fósiles de fósiles que interés relevante y de la arqueología, fósiles que serán incluidos en el inventario general del patrimonio cultural valenciano, individualmente o como colección. Bien, ahí ellos hacen una aportación nueva que no está dentro de la ley del patrimonio, que separan todo esto y ellos quieren un inventario de todos esos fósiles pues, de bien cultural valenciano y de interés relevante, que ya me parece bien. No todo va en el mismo saco. Bien, ahora vamos a hablar del inventario de espacios de interés geológico de Cataluña, de patrimonio nacional de Cataluña. En Cataluña también hay un inventario de yacimientos fósiles que se puede encontrar por la red. Tú entras dentro de un yacimiento, lo buscas, yacimiento de plantas fósiles de la Segarra. Bien, y dentro de ese yacimiento hay una pestaña que pone protección y tú puedes ver qué tipo de protección tiene ese yacimiento. Si pone que está dentro del inventario de espacios de interés geológico de Cataluña, pues viene a ser un espacio protegido, como otros espacios protegidos que los que vivimos en Cataluña conocemos y sabemos que son sitios tabús que no, bueno, pues están protegidos. Aunque la ley protege todo, también en Cataluña pues se protegen unos yacimientos concretos, unos sitios concretos. Como los yacimientos de vertebrados del Coll de Nargó, que salen los restos de dinosaurios y demás, yacimientos de hostales de Pierola con restos de primates y tal, que estos, bueno, están en estudio constante por la evolución y demás, y todos los yacimientos de rudistas, que hay varios en Cataluña, pues también están dentro de esa misma protección. O sea que hay un registro de yacimientos más protegidos que otros, para que esto es como datos, esto está en la red, tú lo miras y lo encontráis. No estoy diciendo nada que no esté por ahí. Bueno, pues actualmente, viendo todo esto, las leyes en vigor solo dejan lugar al estudio y recolección de fósiles a grandes museos y universidades. Es lo que entendemos, que solo ellos pueden acceder con sus permisos, con sus cosas, bueno, para todo esto. Son los únicos que pueden tener piezas paleontológicas, estudiarlas y administrarlas a su antojo. Según lo que hemos leído, esto es así. Y a mi modo de ver, también es una expropiación del patrimonio regulada por un ente único permisivo para las instituciones más potentes,
y dotadas de profesionales que, amparados por el estudio, pueden recopilar muestras. ¿Vale? Hay unas instituciones que, amparadas por sus estudios y sus cosas y en universidades, pues pueden acceder a esos permisos que no puede acceder nadie más y pueden, bueno, recopilar piezas, recopilar cosas para estudiar. Todas esas instituciones pueden hacerlo. Y a veces hay muchas instituciones que se aprovechan de esta situación y de la ley actual para incautar piezas a aficionados. Eso es triste, pero ha pasado veces. Yo conozco varios casos y ha pasado de incautar piezas de un museo, pues porque un aficionado los tenía en casa y se incautan piezas. Y muchas veces se incautan piezas a gente que sabe mucho más que la misma persona del museo. ¿Por qué? Porque ya muchos años como aficionado estudiando ese tipo de piezas y bueno, pues al final en vez de colaborar, de intentar colaborar con el aficionado, lo que hacen es incautar esas piezas, tenerlas en posesión y ya está. Y reguladas por la ley de patrimonio histórico español, que es que no nos vamos siempre a la misma ley. Entonces tampoco están haciendo nada mal, simplemente están en los museos aplicando esa ley que existe, ¿de acuerdo? Que tampoco hay que criminalizar a nadie. Hay otros museos que trabajan y colaboran con aficionados tan ricamente. Yo colaboro con muchos museos como aficionado y bueno, algunos me han dicho que soy su corresponsal en alguna zona que yo suelo estar, si sale cualquier cosa de aviso y bueno, pues una colaboración, que esto es lo que debería de ser, pero bueno, no en todos sitios es así. Bien, quiero hablar también un poco visto todo lo que hemos visto, de la geodiversidad, que es un término que salió no hace mucho tiempo y también ha hecho, bueno, pues saltó a la palestra para relacionar todo esto que estamos hablando. La geodiversidad expresa la variedad geológica de una región teniendo en cuenta elementos tales como estructuras, sedimentación o tectónicas, materiales como rocas, fósiles o suelos e incluyendo rasgos geomorfológicos de relieve y los recursos naturales energéticos e hídricos. O sea, aquí la geodiversidad engloba todo lo que es geológico de una zona, toda la variedad geológica de una zona y ahí meten todo. Eso es la geodiversidad, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de este tema de la geodiversidad, pues se han ido montando los geoparques. Los geoparques, vamos a explicar un poco lo que son. Es el territorio que contiene tanto un patrimonio geológico singular como una estrategia de desarrollo propia, tiene unos límites claramente definidos y una superficie suficiente para que pueda generar su propio desarrollo económico. No es una figura de protección geológica ni lo pretende, aunque desde los geoparques se pueda contribuir a la protección del patrimonio geológico. Evidentemente, un geoparque es una protección de un parque que tiene interés geológico a cualquier nivel y puede generar un desarrollo económico. Entonces, los geoparques acotan unos lugares concretos donde hay interés geológico, ya sea paleontológico, arqueológico, lo que sea, o geológico, cualquier cosa. Entonces lo agrupan ahí. Que está bien, pero es una manera de proteger espacios naturales como los parques naturales. Los geoparques protegen espacios naturales a nivel geológico. ¿Qué recursos protegen los geoparques? Pues lo que hemos dicho antes. Recursos geológicos, mineralógicos, geofísicos, geomorfológicos, paleontológicos y geográficos. O sea, todo. Todo lo que haya en la Tierra está protegido en los geoparques. Bueno, es una manera de acotar y de proteger sitios más concretos, donde hay mucha diversidad de muchas de estas cosas. Entonces, esto es información para que, bueno, pues saber los sitios que están realmente pues, más protegidos en sí. Hay una red de geoparques de España y Portugal, como podéis ver aquí. Claro, son sitios con mucha riqueza geológica, paleontológica, como lo queráis llamar. Bueno, pues todos esos geoparques, que eso se va a ir ampliando, pues acotan un poco todo lo que es el territorio nacional para proteger todos esos sedimentos y todo lo que sale por ahí y gestionarlo para que pueda generar nivel económico, ¿de acuerdo? Y ahí está la clave. Bien, pues después de ver todo esto, yo saco unas conclusiones. Bueno, pues son mis conclusiones con seguramente las de algunos de vosotros, pero bueno, cada uno tiene sus conclusiones, es un debate largo,
tendido con, bueno, cada uno tiene su manera de pensarlo y bueno, yo lo lanzo aquí un poco a nivel personal, ¿eh? Esto no está hablado con nadie ni nada, son cosas mías, mis conclusiones y demás. Las administraciones con competencias en la materia no deberían asumir que todo fósil es patrimonio. Esto es lo primero. Todos los fósiles no deberían de ser patrimonio, creo yo. Hay fósiles que sí y fósiles que no. Luego veremos. Y que en consecuencia está sujeto a lo que dicta la legislación en vigor, porque, entre otras consecuencias indeseables, ello daría lugar a prohibiciones para los sectores de la obra pública, la minería, que harían inviable sus actividades de extracción y o movimiento de rocas sedimentarias, pues lo más frecuente es que contengan fósiles sin valor patrimonial, ya sean micro o macro. Este parágrafo es súper importante, pues a lo que vamos siempre los aficionados. Si hacen una carretera y destrozan un yacimiento, ¿por qué yo no puedo recoger esos fósiles y estudiarlos o coleccionarlos? Si hay una cantera que están sacando miles y miles de fósiles, destruyéndolos cada día, ¿por qué yo no puedo ir a un sitio que está a 10 metros de esa cantera y coger fósiles? ¿Por qué todo esto? Pues bueno, pues por eso todos los fósiles se tendrían que tratar igual. Porque si hay una cantera donde salen restos de dinosaurios, se para. Pero hay otras canteras donde salen restos de bivalvos y no se para. Se sigue sacando el material, se sigue triturando, se sigue vendiendo y aquí no pasa nada. Pues ese es el tema de por qué no todo fósil es patrimonio. Porque si fuera así, se tendrían que pagar obras públicas, extracciones, movimientos de rocas, sedimentarias, todo este tema. Pero bueno, como esto va regulado por otro lado, pues hay más permisividad. No todos los fósiles son patrimonio geológico de acto paleontológico, puesto que es necesario aplicar una metodología de valoración para evaluar si un yacimiento paleontológico es patrimonio o no. Pues esto debería de haber, aquí lo dijo este señor en el 2014, estos son extractos que voy sacando, porque habría que analizar todos esos patrimonios geológicos y analizar cuáles sí y cuáles no tanto, ¿vale? Es necesario desarrollar una metodología propia que valore los ejemplares fósiles o las colecciones una vez extraídos de su yacimiento, que permita reconocerlos como patrimonio paleontológico mueble. Pues lo mismo, es necesario de catalogar todas estas cosas. Un cambio relevante de la ley de patrimonio español diferenciado entre la paleontología y arqueología. Lo que hemos dicho al principio, hay que, bueno, pues diferenciar paleontología y arqueología y empezar desde ahí, no meterlo todo en el mismo saco como en muchos parágrafos de la ley de patrimonio que está todo mezclado. Crear unas bases para aficionados con el fin de contribuir y colaborar con la conservación del patrimonio. Ahí entra un poco las asociaciones paleontológicas, un poco también que no sea que todo vale y aquí venga. Pues bueno, pues un poco sentar unas bases y pues unas maneras de proceder, a lo mejor cuando encontramos algo que más o menos ya los aficionados ya saben lo que tienen que hacer, pero como está todo prohibido, pues teóricamente no deberían de hacer nada de esto. Pero bueno, si esto se hubiera una reforma y llegáramos a un buen puerto para el tema aficionados, pues que las asociaciones tuvieran ese papel de transmitir a todos los aficionados cómo actuar un poco en según qué situaciones, nada más. Que los aficionados se sientan útiles para el estudio paleontológico de nuestro patrimonio, que se sientan útiles en ese aspecto y que sean colaboradores activos y reconocidos de grandes instituciones, que ya hace muchos años que lo son. Muchos aficionados que colaboran con la ciencia hace muchos años y son grandes colaboradores, grandes conocedores. Pues bueno, pues eso se tendría que valorar más a nivel aficionado, para mí. Protección de yacimientos según restos del mismo. Pues proteger, claro que hay que proteger yacimientos según los restos, lo que hemos dicho antes. Analizar qué yacimientos hay que proteger, qué yacimientos no hay que proteger, y a lo mejor, pues bueno, pues eso, pues algunos sí que hay que protegerlos porque son cosas que, pues, que favorecen al estudio de alguna cosa concreta y demás. Protección de yacimientos de estudio por profesionales. Evidentemente, si hay un sitio donde hay profesionales que tienen su carrera y estudian eso, han estudiado eso, se dedican a eso y están estudiando algún sitio, pues evidentemente ahí no hay que ir para nada, a hacer nada, ni a buscar nada. Eso sí que podríamos tratarlo como expolio, ¿no? Pero bueno, están trabajando allí una gente y están estudiando un tema, pues perfecto, pues delimitar y proteger.
dejar de ser perseguidos por las autoridades como delincuentes. Esto es una cosa que tenemos muchos aficionados dentro, a veces, y que la decimos continuamente, que parecemos un poco delincuentes. A ver, esto pues tendría que pasar ya, dejarlo a un lado y empezar a tener a los aficionados de otra manera. Regular la afición para poder disfrutar de ella sin miedo, evidentemente, que se regule el tema y las asociaciones actúen como enlace entre aficionados e instituciones. Esto ya lo he dicho antes y esto es una cosa que yo creo. Yo tengo una asociación también y teníamos que ser el puente entre aficionados y instituciones a nivel de piezas, a nivel de conocimientos, a nivel de hallazgos, a nivel de todo. Que colaboremos con ellos y que los aficionados puedan colaborar y se sientan colaborativos. Asumir los términos para los aficionados como en otros países. Esto es importante porque hay otros países que tienen unos términos para los aficionados muy chulos, ¿no? Por rescatadores de fósiles, los fossil hunters, que son cazadores de fósiles, pero en el buen sentido de la palabra, resucitadores y conservadores de fósiles, eso lo he ido encontrando yo por ahí. Pues bueno, tienen a los aficionados con unos nombres, sí es verdad que tienen otras leyes, otras maneras de pensar, pero no están mal vistos, como aquí. Y no generalizar, aficionado igual a expoliador, como pasa mucho. Un aficionado a la fósil es que, bueno, eres un expoliador porque vais por ahí, bueno. Creo que eso se tiene que ir borrando ya y dejarnos a los aficionados como un poco, pues bueno, pues conservadores y resucitadores y como que le queráis llamar. Evidentemente sí que hay que tener unos términos más apuntados, como gente que se dedique a coger para temas comerciales, que todo eso es otra regulación que no voy a entrar, porque bueno, eso es otra historia, el nivel comercial y que se cojan cosas para vender en un mercado negros o cosas de estas, o por ahí, bueno, eso es otra historia que ya se tiene que regular de otra manera. Poder ir a consultar un hallazgo paleontólogo con un paleontólogo sin miedo a que puedan acusarte de expoliado. Esto dicho así parece, bueno, pues sí, pues a veces pasa, que puedes llegar a un paleontólogo con un hallazgo y, bueno, pero tú, ¿cómo has sacado esto? Tú, porque, y un poco se genera ahí un mal rollo entre aficionados que hace que eches un paso atrás o te cierres en banda con los profesionales. Eso también se debería de amasar un poquito y tener un poco más de empatía con esas, que no son todos los profesionales, porque yo ya he dicho que conozco muchos profesionales que no es el caso, este caso, pero también pasa. Y entonces, pues bueno, son conclusiones mías, ¿eh? Cada uno, y aquí habrá mucha gente que piensa de una manera o de otra, seguramente, pero bueno, es mi manera de pensar. Bien, como he dicho, esto ya es bueno, una conclusión final. Como he dicho en muchas ocasiones, los grandes museos se han nutrido de piezas de aficionados durante muchos años, muchísimos años. Muchas de ellas donaciones, sin más. Otras donaciones forzadas, bajo amenaza de denuncia, que también pasa, ya lo he dicho antes. Llenar museos a base de amenazas, pues bueno, la gente después va allí, las puede ver. A lo mejor tú puedes pagar por entrar a un museo y no sabes que ese museo que tú estás viendo ha sido incautado a alguien que llevaba recopilando por amor a la paleontología durante muchos años. Pues eso es un poco triste, bajo mi punto de vista. Pero si se acogen a la ley de patrimonio histórico, pues es lo que hay. Lo más triste es que muchas piezas están en cajones y altillos olvidadas, pudiendo estar en una vitrina a la vista de cualquiera que quiera admirar nuestro gran patrimonio paleontológico. Evidentemente, la gente que si le incautan cosas y demás, pues al final acaban en un almacén. No las puede ver nadie porque son piezas que no, a lo mejor son insignificantes también. No tienen un valor histórico o paleontológico para poderlas mostrar y demás, pero bueno, al final acaban guardadas en un cajón. Los fósiles son un bien de patrimonio de los españoles. ¿Por qué no los podemos disfrutar libremente? Como la montaña, las playas, como todo. Una cosa natural que se ha formado y hay que poderla disfrutar. Los aficionados no estamos bien vistos por la gran mayoría de profesionales y esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. Los aficionados estamos mal vistos por una parte de los profesionales y nos tienen considerados un poco, pues no digo todos, ya lo he dicho antes, que son algunas veces, pero que si cambiara la ley de patrimonio y cambiaran muchas cosas, no sería así. Y eso sería lo más importante para todos. Bueno, pues nada, esto ha sido un poco todo. He intentado explicarlo lo mejor posible. Sé que esto tiene mucho debate detrás. Podríamos estar horas y horas debatiendo sobre leyes, sobre patrimonio, sobre comunidades, cómo se gestiona, pero bueno, esto está así.
Se tiene que reivindicar un poco ese cambio, como he dicho en el vídeo, y nada, y de momento pues estar conscientes de que como está la ley, para no tener consecuencias graves y nada más. Y para terminar quisiera hacer referencia a un comentario que hubo esta semana pasadas sobre los aficionados, una persona de un museo que decía que bueno, pues que nos dedicáramos un poco, que el futuro era dedicarse a coleccionar piezas de resina o piezas réplicas de resina. Bueno, bien, yo creo que fue un comentario un poco que no venía a cuento, bajo mi punto de vista, y solo decir que yo como aficionado tengo réplicas de resina porque no tengo dinero para comprar ejemplares reales, ya sean dientes de megalodón o algunas otras cosas, y las uso para dar charlas, para ir a colegios, para hacer talleres y todas esas cosas que normalmente son actividades gratuitas. Para eso usamos la réplica los aficionados, para poder desempeñar nuestra labor de divulgación de la paleontología altruistamente y gratuitamente. Para eso sí. Para lo otro, los fósiles vienen muy bien para estudiarlos, coleccionarlos y contribuir un poco en el conocimiento del patrimonio de cada lugar de donde somos. Así que, dicho esto, ánimo y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal Fósiles y Más y nos vemos en el próximo. Hasta luego.